¿Qué nos ha pasado? Pues han cogido un par de chicos que se ve que llevan una melopea encima. Sí, van drogadísimos. Drogadísimos a más no poder. Borrachos, Y hemos... ¿Que dónde vais? Allí, San, vamos con vosotros, tal. No hablaban inglés, como siempre. Y nada, pues han ido pasando todas las salidas, se la pasaban, hasta que al final hemos dicho, oye, bajarnos aquí porque no estáis yendo. Que sí que vamos, nada, no seguían el mapa y nada, nos hemos tenido que bajar y ahora estamos en dirección contraria, sin haber comido, casi las 6 de la tarde, o sea, las 5 de la tarde o no sé qué hora es, las 4 y cuarto. Se va a hacer de noche pronto aquí en una horita y tenemos que llegar, sí o sí. Bueno, ha sido muy rápido. Mira, ya se está asomando, mira, ya os lo enseñamos. Thank you so much, Shukran. Thank you very much. Nos está ayudando mucho y nos ha parado, bueno, nos lleva directo hasta el Baja, además, justo a la zona donde queríamos ir nosotros. Sí. Y seguramente os estaréis preguntando, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Rebobinamos un poquito y os contamos mejor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, hemos madrugado. Bueno, nos hemos levantado a las 7 y cuarto, así que nada mal para ser nosotros. Son las 9. Y ya estamos en la carretera. Hay bastante tráfico, por suerte. Creíamos que habría mucho menos. Veremos a ver qué tal se nos da. Vamos hasta Albaja, que está a unas 4 horas y media de aquí, ahora mismo. Vamos a empezar, que no hay oportunidades que perder. Albaja, Albaja. Segunda oportunidad, ha parado otro coche. Jorge está yendo a ver si hay suerte, por favor. Dos intentos fallidos. Los dos nos querían llevar al autobús, pero no, claro, es que no entienden lo que es autostop y es imposible comunicárselo en árabe porque no existe ni la palabra. Tercer intento. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues nos han parado 3 coches a la vez y uno de ellos sí que va al Baja, así que parece que tenemos bastante suerte. Finalmente, y gracias a estos 3 señores, pudimos empezar nuestra aventura y todo salía rodado. De hecho, pararon a este señor en medio de la carretera para negociar que nos llevara a nuestro destino. De verdad, esta gente es increíble. Saudi still there is a family bond between the people. ¿Dónde hemos parado? En una... es que no sé cómo se dice. Se llama The Ain y es como... Estamos justo delante de la zona antigua. Es un poblado, bueno, súper chulo. Mira, lo vamos a enseñar. Acabamos de entrar ahora al museo, que está justo al ladito de la entrada a lo que sería la parte antigua, la ciudad antigua. La verdad que se ve desde fuera espectacular, o sea, súper bonito. Nos está explicando el chico, nos está explicando un poquito que estos desde la edad de piedra se han encontrado yacimientos. De hecho, hay como una especie de inscripciones en la roca también súper antiguas. Y bueno, hemos visto la carretera que viene ahora hasta llegar al Baja y son unas cuantas curvas hacia arriba que la verdad que, bueno, pinta bien porque es súper verde, se ve muy verde, se ven montañas súper chulas. Lo que pasa es que igual nos mareamos un poquito. Está como 2.200 metros de altura, dice. O sea, está bastante alto. Pues vamos a ver. Estos son los platos típicos de la zona. A ver si tenemos la suerte de probar alguno. Vale, ese es bueno, ese no lo puedes ver, pero si baila, ojalá encontremos a gente que baila así lo podamos grabar. Justo aquí debajo de la aldea de Ain está lleno de bananeros. Bueno, mira, lo está pronunciando de Ain. Ain. Justo aquí tenemos el minarete de la mezquita y en esta aldea habían 55 casas. Ahora mismo no vive nadie aquí y la verdad es que está súper bonito para visitar. Y Jorge ahora os dará algún dato más de Ain. Esta aldea tiene más de 400 años. Estas casas son muy antiguas, ahora están casi todas restauradas. Y el nombre de la ciudad se llama Ain. ¿Por qué se llama así? Porque significa ojo, o también significa como el agua que viene, como un riachuelo, el agua que viene pero debajo de la tierra. Y entonces, como aquí alrededor es un valle y de hecho se escucha el ruido del agua, que no lo escucharéis vosotros, pues ese es el nombre que tiene la ciudad esta. Y ya no nos sabemos nada más, pero nos está gustando mucho. Oh, mirad la mezquita por dentro.
Qué bonita, súper humilde. Me gusta. For protect. Esto es una casita. Mirad qué pequeña. Mirad, qué guay. Okay. Pues a nuestras espaldas tenemos al Baja. Por fin hemos llegado. Hemos estado desde que hemos salido 6 horitas y media. Sí. Pero bueno, hace fresco. Hace fresquito, hace mal tiempo, de hecho viniendo ha llovido bastante. A ver si ahora, bueno, ahora tenemos un host, vamos a su casa, vamos a comer, que aún no hemos comido, y a ver si luego podemos visitar algo, aunque hace un poquito de mal tiempo. Pues hemos ido a casa de nuestro host, la verdad que muy bien, la primera impresión. Y nada, hemos venido ahora a un parque que se llama Ragadan Park, creo que se pronuncia así, y estamos con ellos, os lo vamos a presentar. Bueno, estamos con Cristina, que es de Filipinas. Hi, welcome to Ragadan Park, Saudi. Y nuestro host, Nader. Hi, welcome to Ragadan Park in el Baja City. Son muy simpáticos, la verdad que estamos muy a gusto con ellos. Y nada, hoy vamos a pasar la noche aquí. Vamos a ver alguna cosita que hay. Lo que pasa es que está lleno de niebla y no se puede ver mucha cosa. Las vistas, Nada. nada, básicamente. Pero bueno, y mañana continuaremos nuestro camino hacia el sur. Ese es el plan para hoy. Hace frío, hace fresquito. Llevo la sudadera, Miradlo, esto, cómo va. pero bueno, voy con los pantalones de mendigar. Pues el parque este está lleno de basura, mirad. No, basura, hoy acabamos de aprender una palabra nueva en árabe y es que basura significa niños. Qué gracioso, ¿eh? Por cierto, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué estamos haciendo? Caminar. Buscando el coche, que no lo encontramos. Sí, buscando el coche. Hemos perdido el coche. ¿Dogs? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues arrancamos el día porque diréis, ¿dónde estáis? Pues ahora os voy contando mientras hago esto. Nosotros, temprano por la mañana, nos vamos ya hacia Jisan, más de 6 horas. Bueno, temprano por la mañana son las 10 de la mañana, ¿vale? Temprano para nosotros. Estamos madrugando, ¿eh? Nos hemos levantado a las 7:30. ¡Qué calor! Vale. Yoro Doha. ¿Doha? ¿Qatar? Qatar. ¡Oh! Nice. Los chicos estos nos han regalado una ramita y esto supuestamente es para limpiar los dientes. Alejandro. Jorge. Te vas a tener que cambiar el nombre. Ya. Como siempre pasa en las ciudades, paran taxis, no hablan inglés y es un poquito complicado, pero bueno, estamos a 5 horas de Jisan, un largo camino, pero bueno, tendremos suerte como siempre. Aquí ha parado un coche. Claro, es que todos los coches son blancos y ninguno lleva arriba taxi, entonces es un poquito difícil de identificarlos. Hemos pasado de 10 grados que hacían en Al-Baja a 30 que hacen aquí. Estamos sudando, yo con este disfraz estoy ya. Y como esto está un poquito complicado, vamos a contar algo de Arabia para que aprendáis un poco mientras pasamos el rato. Y ayer aprendimos que no tenemos... aprendimos una cosa muy curiosa y es que hay edificios para alquilar que son solo para familias y edificios que son solo para hombres solteros. O sea, nosotros ayer nos explotó la cabeza cuando nos enteramos de eso. Y ya os contaremos más cosas curiosas. ¿Quién? Acá, veis open. Al final hemos conseguido un coche. Assalamu alaikum. Thank you so much. You're welcome. Where are you from, sir? Egyptian. Egypt. Oh, we love Koshari. Welcome. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Buena pues. Oh, Jisan. You. Jisan. La Caribe. Oportunidad fallida. Hablaban en árabe. ¿Y qué pasa cuando no hablan inglés? Cuando hablan inglés te ayudan. Cuando no hablan inglés, algunos te ayudan y otros piden dinero. ¿Qué hacían estos? Segunda opción, Dinerito. Todavía no habíamos contado cuáles son nuestras canciones de autostop. Tenemos 3. Una, la más reciente es la de... Bueno, no sabemos cómo se llama, pero es para apoyar a Argentina. Esta noche cueste lo que cueste.
de esta noche tenemos que llegar. Luego cantamos también la de los pajarillos de Marge Simpson. ¿Y por qué los pajarillos por aquí, por allá? La otra es una de Frank Sinatra que ahora mismo tampoco nos acordamos, que es la de na 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 na. Y con estos cuellos que voy a hacer autostop. Na 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 na. It's a video. Ay, Dios mío, vamos a coger ya la mochila. Confirmamos que hoy está siendo el día más difícil de autostop. En Saudi. Y es que todos los... ¿Confirmamos? Confirmamos. Ya, ya. Your second guy is coming from Spain. I have Really? also from Spain to come to Taif, to my city. Oh. Estamos yendo en una... Madre de Dios. Nos quedan unas 3 horas de viaje y... Madre mía, qué aire de fila. Madre mía, esto va a ser un sufrimiento. ¡Ay! Madre mía, qué voz está pegando esto. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Hope to see you again and again. Yeah. Hopefully. Thank you so much. Really. Salam alaikum. Where are you going? But where you go? Where? Free. But where? Yesan. Yesan? Yazan? You? Too? Yes. Can we go? Thank you. Thank you. Yes. This. Thank you so much. Shukran. 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 Nice. ¿Qué nos ha pasado? Pues han cogido un par de chicos que se ve que llevan una melopea encima. Si van drogadísimos. Y drogadísimos a más no poder. Borrachos, Y hemos... vamos. ¿Que dónde vais? A Jisan. Vamos con vosotros, tal. No hablaban inglés, como siempre. Y nada, pues han ido pasando todas las salidas, se la pasaban, hasta que al final hemos dicho, oye, bajarnos aquí porque no estáis yendo. Que sí que vamos, nada, no seguían el mapa y nada, nos hemos tenido que bajar y ahora estamos en dirección contraria, Sin poder cruzar la calle. sin haber comido, casi las 6 de la tarde, o sea, las 5 de la tarde o no sé qué hora es, las 4 y cuarto. Se va a hacer de noche pronto aquí en una horita y tenemos que llegar, sí o sí. Vaya odisea hacer autostop aquí, o sea, es que paran todos, se ponen delante de Dios. Salam alaikum. English? Where you go? Dad, shukran. Welcome. What's your name? Ahmed. Ahmed, nice to meet you, Ahmed. ¡Qué complicadito va a ser Y hoy! eso significa que nos queda media hora para llegar al destino. Significa que podemos acampar sin comer, sin dormir y prácticamente sin desayunar. Jorge, Sandra. Jorge, Sandra, nice to meet you. Nice to meet you. Estoy contenta. Here and here. Hi. Sandra, Jorge and Sandra. Yeah. Yeah. Hello, my name is Naim, Nine? and we are very honored to have you right here in our country. I hope you have a very good time with your family. Thank you so much. He is telling me to tell you that you have met the most kind person in Jeddah. أخوي this Sadiq. son my uncle. Oh. Yeah. Salam alaikum. Marhaba. Bueno, pues ya hemos llegado a casa de nuestro host. Os habíamos dicho que hoy nos recogía un amigo. Se llama Luis y aquí lo tenéis. Hola, soy de Cuba. Vivo hace 3 años acá y encantado de recibir a nuestra pareja de Valencia. Y ya, encantado de que el destino nos haya puesto en mi casa. Así que se me van a un hotel lujoso, pero que aquí pues, se pueden quedar igual. Nos quedaremos, si nos tratan bien nos quedaremos. Además hemos estado hablando y tenemos mucha energía en común, ¿eh? Y la verdad nos está gustando mucho estar aquí, el poquito que llevamos hay mucho feeling. Si le queremos preguntar algo, queremos conocer un poquito cómo es, por ejemplo, para un turista vivir aquí en Arabia, un país tan diferente y tan cerrado. ¿Qué te parece a ti la vida como extranjero y como cubano? Porque Porque lo mismo para nosotros que... es muy chocante un cubano en Arabia. Claro, sangre caliente. Bueno,
eso depende del tipo de persona, creo, porque para mí, que soy bastante interactivo y me gusta mucho, como todos los latinos, nos gusta el baile y nos gusta conocer personas, es difícil un poco culturalmente, y el clima, también extraño el verdor de las lluvias, porque llueve 2 o 3 veces al año, y sí, la vida quizás económicamente no es tan mala, pero a veces extrañas cosas que el dinero no te da, entonces pues, pero está bien, aquí vamos. Siendo de Cuba, te gusta el arroz, entiendo, ¿no? Siendo de Cuba. El arroz, sí, el arroz con frijoles. Sí, bueno, tienes que probar el arroz con pollo y conejo que se llama paella, así que yo te invito a Valencia, que es el plato que tenemos allí, y tienes que venir a Valencia. Mi padre hace unas paellas que vas a ir, bueno, te va a hacer una paella cuando vayas. ¿Qué voy a flipar? ¿Vas a flipar? Pues nada, nos vamos a cenar ya, que es súper tarde, y mañana tenemos que madrugar mucho, es un día largo, porque mañana vamos a un destino muy chulo, así que bueno, hasta mañana.